Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de su dispositivo celular, una PC o laptop. Bienvenidos a este webinar, un webinar exclusivo para clientes, porque Grupo Car Logistic, en su empeño por capacitar, por asesorar, por brindar conocimiento a cada uno de esos clientes, realiza estos webinars mensualmente. Y hoy vamos a hablar de un webinar, Conoce el transporte ideal para tu carga, un conocimiento muy importante para aquellos importadores, exportadores, que quizás no conocen cómo muy bien enviar sus cargas o de repente coordinar con su proveedor cómo pueden realizar el transporte de su carga. Pero no queremos iniciar este webinar sin antes presentar a Aaron Monroy. Él es un colaborador del Grupo Car Logistic, es un profesional que cuenta con conocimiento en auditoría interna, VAS, ISO. Además, cuenta con experiencia y conocimiento en manejo de carga peligrosa vía aérea. Desarrolló labores como coordinador de CGI y actualmente se desarrolla como overseas dentro de la empresa, manteniendo relaciones con asociados internacionales. Así que, Aarón, es todo tuyo el webinar. Gracias Luis por la presentación, gracias a ustedes por estar detrás de la cámara y con nosotros compartir un tema tan importante y relevante en el comercio exterior. Muchos de ustedes quizás ya saben cuál es el proceso de una importación, muchos de ustedes quizás ya sepan cuáles son los pasos a seguir para una importación, el cómo quizás fidelizar a un proveedor para tener un producto de calidad. Sin embargo, no solamente se trata de eso, sino es que una vez tengas el producto, debes realmente conocer cuál es el transporte que vas a usar para mover ese producto desde el país de origen hasta el país de destino. Así que hoy vamos a tocar el tema de conoce el transporte ideal para tu carga. Antes de comenzar a tocar este importante tema, tenemos que conocer en primer lugar qué es la carga o qué es una carga. Así que vamos a tocar un poco la definición en pantalla. La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilite y asegure su rápida movilización. Y vamos aquí, ustedes también, si pueden apuntar, vamos a seleccionar palabras dentro de esta definición, donde vamos a escoger la palabra embalaje, la palabra carga y la palabra mercancías que son protegidas, ¿no? Esas tres frases vamos a tomar para poder impulsar el conocimiento que tengamos el día de hoy. Para hablar de carga, tenemos que hablar de tipos de carga. Y tipos de carga hay dos principalmente, que son las cargas generales y las cargas a granel. Dentro de las cargas generales tenemos dos subtipos que serían las cargas no unitarizadas y las cargas unitarizadas, mientras que las cargas a granel serían cargas líquidas o cargas sólidas o secas. Bien, estos tipos de carga, ambos tipos de carga se dividen en subtipos y cada subtipo tiene diferente especificación, mientras que todos los tipos de carga y subtipos son transportados en diferentes modos de transporte que también, como sabrán, son ferroviario, carretero, acuático, que es el marítimo, el aéreo, hay incluso por tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el transporte de carga general. Vamos a conocer qué es la carga general. Para empezar, la carga general son mercaderías que no necesitan ningún tipo de manipuleo especial o de algún transporte diferenciado para su manejo. Bien, ese tipo de carga comprende la gran mayoría de cargas que se transportan en el mundo y para poder comprender qué tipo o subtipo de carga general es, tenemos que determinar su embalaje, porque el embalaje determina qué subtipo de carga es. Y vamos a tomar dos subtipos, que es la carga convencional o la carga no unitarizada y la carga unitarizada. Cristian o Aarón, ¿en qué se diferencia la carga unitarizada y la carga no unitarizada? Pues la carga no unitarizada son productos con piezas individuales. Bien, y las piezas individuales traen consigo, sin importar sus medidas, volumen o peso, el manejo que tiene que tener cada tipo de pieza. Mientras que las cargas unitarizadas se pueden constatar en cajas, paletas o también los que todos aquí conocen en este webinar, los famosos contenedores, los contenedores de metal. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ok, ya sé lo que es la no unitarizada y lo que es unitarizada, pero ¿para qué me sirve la unitarización de la carga? Pues muy fácil. La unitarización de la carga lo que nos va a ayudar es conocer y poder mejorar el manipuleo de las mercancías. ¿Y de qué forma? Pues al estandarizar, ¿de acuerdo? La unitarización de las mercancías, como pueden ver en imágenes, en contenedores, es mucho más sencillo el apilamiento de los contenedores, la movilización de los contenedores
Incluso la logística y los equipos que se especializan en mover este tipo de contenedores son mayor o en mayor volumen que los que no son unitarizadas. Así que a nivel de costos y eficiencia, pues es mucho, mucho mejor. Aaron, quisiera resaltar que al final del webinar vamos a entregar un certificado por su participación, pero adicional a ellos, ¿a ustedes les parece el material? Bueno, en realidad lo van a necesitar, se lo vamos a compartir. O sea, Perfecto. quédense hasta el final porque se vamos a compartir el material. Muy adicional también a ello vamos a darle su certificado que les va a servir de mucho, inclusive para que ustedes puedan sustentar que tuvieron una capacitación sobre este tema. Y lo importante, Luis, de estas capacitaciones es que no hay mejor manera de seguir creciendo que aprender. Aprender de, Exactamente. de conocimientos, de empresas, de acuerdo, logísticas como somos nosotros, especializadas en la logística internacional, en donde te vas a poder empapar de un tema más amplio, como puede ser el transporte internacional, el embalaje, los modos de transporte. Ya al menos hasta ahora se ha aprendido lo que es la unitarización y la no unitarización de mercadería y temas como estos que muy probablemente pues no creías que existía un tema de este tipo Exactamente. o incluso de que no era necesario aprender un tema de ese tipo, pero conforme el conocimiento va creciendo en uno, va a poder conocer diferentes formas de cómo movilizar su carga y así también reducir costos. Y ese es el objetivo de Grupo Car Logistic, que no solamente trabajemos o te ayudemos importando o exportando, sino que también te asesoremos y te capacitemos. Exactamente. Pues bien, gracias Luis. Continuamos. Entonces ya saben, continuamos con la capacitación. No olviden que tienen el link al final de este webinar para poder inscribirse a tener el certificado de participación y también una recopilación de toda esta información que está en el PPT. Vamos a tocar ahora el tipo de carga a granel. El tipo de carga a granel, como lo dice su nombre, son cargas sueltas, son cargas que pueden ser líquidas, sólidas y por lo general se almacenan en silos o almacenes especializados para ese tipo de carga. ¿Por qué? Porque ese tipo de carga, al no estar unitarizada y ser carga suelta, los buques mismos que transportan este tipo de carga son especiales para movilizar las cargas a granel. Esto lo podemos quizás ver en otro webinar cuando hablemos de tipos de buques, pero como un tema superficial podemos diferenciar diferentes tipos de buques como los portacontenedores, los gasíferos, los que transportan carga a granel, como pueden ser granos de maíz, como ven en la fotografía en el PPT, y así, etcétera. Pues bien, los buques que se especializan en movilizar carga a granel no tienen contenedores, manejan bodegas, bóvedas dentro de la superficie del barco en donde almacenan por cantidades secas, como puede ser el maíz, o también gasíferas, que son buques con tanques de combustible que sobresalen del buque, donde almacenan gas, petróleo o gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, este tipo de carga se conoce como carga a granel. Muy bien. Hasta ahí ya conocemos los dos tipos de carga principal que existen, lo que es la carga a granel y lo que es la carga general. Y los subtipos que es la carga unitarizada, no unitarizada, que es la carga a granel, perdón, la carga general, y pues en la carga general, que es la carga suelta, la carga Ujú. líquida, sólida, gaseosa, etc. Vamos a tocar ahora un tema que lo vamos a ver en la siguiente PPT, que es la clasificación de la carga según su naturaleza. Una cosa son tipos de carga y otra cosa son clases de carga. Y esta vez vamos a ver las clases de carga según su naturaleza. Vamos a ver 4 puntos aquí. La carga perecedera, la carga frágil, la carga peligrosa y las cargas de dimensiones y o pesos especiales. Las cargas perecederas, como lo veremos en la siguiente diapositiva, son cargas que comprenden productos alimenticios que pueden tener una gradación normal, ¿de acuerdo? Conforme a factores externos a la mercancía. Ejemplo, frutas, verduras, de acuerdo, carne, leche, productos lácteos, productos marinos, flores frescas. De hecho, Colombia es un país exportador de flores frescas bastante importante en el mundo. Perú es un país bastante importante en el mundo de la exportación de mercancía perecedera. ¿Y esto por qué razón? Porque la mercancía perecedera, al estar expuesto de riesgos externos a la mercancía, como puede ser la degradación del bien, que sería la fruta en este caso, pues requiere un embalaje especial, un embalaje que resguarde la temperatura controlada de esta mercancía y sobre todo también la pieza que es el contenedor, hablando de la unitarización un poco, ¿no? El contenedor especializado para transportar ese tipo de carga, que es el contenedor refrigerado, pues, ¿no?
¿Y por qué razón te preguntarás? Pues muy fácil, cuando tú tienes una fruta en tu casa, digamos, la fruta dura más tiempo en el refrigerador que afuera del refrigerador. Lo mismo pasa en el transporte internacional de cargas. Cuando tú transportas frutas, no lo transportas en contenedores de carga seca, sino en contenedores de carga refrigerada porque es carga perecedera. Bien, es muy importante conocer las clases de carga porque de acuerdo a la clase de carga, también depende mucho el transporte a utilizar y depende mucho el costo a considerar. Vamos al siguiente punto, por favor. Vamos a hablar de cargas frágiles y como su nombre lo dice, es muy fácil entender este tema de la carga frágil. Son cargas que están sujetas a poder golpearse, romperse, abollarse y quedar inservibles eh, dentro del embalaje. Y es por eso muy importante que los embalajes donde se encuentran este tipo de cargas tengan pictogramas de manipuleo, que lo vamos a ver pronto en este webinar también, en donde se especifique que la carga es frágil. De lo contrario, quizás una mala manipulación de la mercancía puede traer consigo la ruptura o la pérdida incluso de la carga por completo. Aarón, actualmente nosotros como presencia a nivel nacional tenemos ya oficinas en Cusco y en Arequipa y sabemos que son ciudades que exportan cultura. O Sí, sea, por nosotros supuesto. somos, ¿no?, un país rico en cultura hacia el mundo. Esto sería recomendable para, por ejemplo, acabamos de ver una imagen, ¿no? Una imagen de Artesanías. artesanías, ¿no? Sería a las personas que nos ven de repente de Cusco, Arequipa, es muy importante que tomen en cuenta esto porque su artesanía no es que solamente voy y la dejo en el Por transporte y ya está, supuesto. sino que hay que cubrirla, tener una indicación. Sí, un seguro de carga internacional, en caso se pase lo que nadie quiere que pase, que es que la carga se abolle o se rompa, pues hay que ver un seguro especializado para carga frágil en donde pueda cubrir este tipo de escenarios. Pero sobre todo, antes del seguro, es tener un embalaje suficientemente fuerte y el pictograma de carga frágil para que el manipuleo de la carga se maneje como tal. Es por eso que es importante trabajar ya con una agencia que tiene experiencia en este tipo de importaciones y exportaciones. Sí, sí, completamente, porque en el caso realizas una exportación de artesanías, ¿no? Que sale mucho de Perú esto, y no tenga quizás el pictograma de manipuleo frágil en el terminal aéreo, en el terminal terrestre, donde reciban la carga, pueden tratarla como una carga general no frágil y pues traiga consigo consecuencias de que la carga se rompa, ¿no? Y nadie Ujú. quiere eso, nadie quiere eso. Ok, muy bien, Muy qué bien, importante ese tema. gracias Luis. Y en el siguiente punto tocaremos lo que son las cargas peligrosas. Y aquí son dos PPTs porque es un tema un poquito más amplio que me gustaría tocar, porque las cargas peligrosas son productos de diferentes características, características explosivas, oxidantes, radioactivas, corrosivas, etcétera. Y ese tipo de carga, ¿de acuerdo? Ese tipo de carga es muy importante que lo conozca el que creó o el que produjo la mercancía. Porque todo tipo de carga peligrosa debe contar con un documento esencial para el transporte, manipuleo o almacenamiento que se llama SDS, o algunos lo conocen como el MSDS, que en inglés es el documento de seguridad del producto. Bien, este tipo de documentos va a detallar de manera desde principio a fin, desde qué tipo de transporte utilizar, desde qué clase de UN, que lo veremos pronto ahora, es, de qué clase de carga peligrosa es, de cómo se debe almacenar, cómo se debe manipular y en el caso tengas un contacto con la carga, pues cómo se debe reaccionar. Es decir, es una instrucción de la mercancía peligrosa que estás transportando. Y este documento es esencial e imprescindible en las importaciones y exportaciones porque no solamente te lo va a requerir el agente de carga o incluso la naviera, sino quien lo requiere es el operador de la nave o aeronave, es decir, el que va a conducir el transporte hacia el destino. Si es un avión, pues te lo va a pedir el operador de la aeronave y si es un marítimo, te lo va a pedir el operador y el capitán de la nave. Las mercancías peligrosas es un tema más amplio que me gustaría poder profundizar. Sin embargo, por el tiempo de este webinar no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, para ir un poco a la clasificación de carga peligrosa que está en el siguiente PPT, vamos a poder resumir un poco qué tipos de cargas o qué clases de cargas peligrosas existen dentro del transporte internacional de mercancías. Y son en total 9. Y dentro de las clases tienen también subclases de cargas peligrosas. El primero es la carga explosiva, ¿de acuerdo? La carga que puede explotar en cualquier momento si es que no se manipula de manera correcta. Y para las cargas explosivas, sí es muy importante poder conocer qué tipo de almacén va a poder almacenar, valga la redundancia un poco, ese tipo de carga.
porque no todos los almacenes aceptan cargas peligrosas de este tipo explosivas. Incluso el puerto tiene estándares de seguridad para este tipo de cargas. Incidentes como el que vimos en China hace un par de semanas, incidentes como el que vimos en Beirut hace un par de años atrás, son explosiones gestadas por un mal manipuleo o una mala clasificación de la carga. Pasa mucho aquí, que son unas malas praxis en la logística internacional, que llegas a declarar una mercancía como general siendo una mercancía peligrosa. Y esto puede traer consigo una consecuencia en explotar o dañarse la mercancía que está dentro del contenedor y los contenedores aledaños a él. Esto hablando por el punto número 1. Vamos a los gases inflamables, ¿no? En la clasificación 2.1 vamos a reconocer a los gases inflamables. En la 2.2 a los gases no inflamables. A la 2.2 vamos a hablar un poco de lo que son los sólidos, óxidos, nitrosos y oxígenos, que es muy específico, en realidad no se usa mucho. En el 2.3 son los gases tóxicos. En la clase 3 son los líquidos inflamables. En la clase 4.1 son los sólidos inflamables. En la clase 4.2 son las sustancias de combustión espontánea que pueden explotar en cualquier momento. El 4.3, que son peligrosas cuando se mojan. El 5.1, que son sustancias oxidantes. El 5.2, que son sustancias peróxidas, ¿no? Peróxidas orgánicas. El 6.1, que son sustancias tóxicas. El 6.2, sustancias infecciosas. El punto 7, todas son sustancias radioactivas. Y aquí va a depender la radioactividad del producto conforme a qué tipo y qué clase de radioactivo va a ser, si es clase 1, clase 2 o categoría 1, 2 y 3. La clase número 8, que serían las sustancias corrosivas, y por último la clase número 9, que es las mercancías peligrosas misceláneas, que se colocan aquí las mercancías porque por el tipo de peligrosidad que tienen, no clasifican en las otras 8 clases, ¿no? Ejemplo, ¿qué tipo de mercancía clase 9 puede existir en el mercado y que todo el mundo puede tener en su mano? Es el celular. El celular tiene una batería de ion litio, que está clasificado en la 3481 UN clase 9. Bien, vamos a ir a la clase 9. El término UN es de Naciones Unidas, que es un número de 4 dígitos que va a clasificar exactamente el tipo de carga peligrosa que es, mientras que la clase va a determinar el tipo de peligrosidad que tiene. Eso es un poco más profundo, como lo mencionaba, sin embargo, siempre es bueno aclarar ese Sí, lado. y sí, Aarón, como parte de nuestro entrenamiento y capacitación como colaboradores de Grupo CAP, hace poco visitamos un almacén autorizado y sí nos dimos cuenta que había contenedores con su rotulado, pero Sí, estaban apilados también en otra ubicación, alejada sí, de otro tipo de contenedores. O sea, es completamente. necesario que haya una rotulación porque si no, tu carga la pueden tomar como una carga común, la Una pueden carga que, colocar en otro claro, lado y puede ocasionar este tipo de desastres, ¿no? un tipo de accidentes bastante graves, en realidad. Retrocedamos, por favor, 2 diapositivas. Quiero mostrar la fotografía que hemos utilizado en SPPT. En la siguiente, perfecto. Ven ahí en el contenedor que está tomando este stacker, que es el aparato que carga el contenedor. Pues para empezar, ese tipo de contenedor se llama isotanque, ¿no? Es un contenedor especializado para manejar tanto gases como líquidos dentro de su interior. Ese tipo de contenedor, como pueden ver ahí, tiene la etiqueta roja con un fuego en medio. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y podemos tomar ahí con esa imagen, que puede ser un gas inflamable o un líquido inflamable. Ambos son muy similares, lo que cambia, de hecho, es el cuerpo de la etiqueta, ¿no? Tanto puede ser gas o tanto líquido. Pero como pueden ver en la imagen que les mostrábamos, el pictograma va a estar siempre expuesto, tanto en el contenedor, tanto en el embalaje externo, no tanto en el embalaje interno, aunque incluso, saliendo un poco del tema, van a ver en los aromatizantes de baño que tienen el pictograma chiquitito de mercancía Sí, dentro del inflamable, producto. porque todo tipo de mercancía peligrosa debe indicar qué tipo de embalaje o qué tipo de clase de mercancías peligrosas es, porque de acuerdo a eso, lo que mencionaba, ¿no? El manipuleo va a ser muy importante tomar en cuenta. Y por último punto, vamos al punto D. Vamos a hablar de cargas de dimensiones y pesos especiales. Y ustedes se sorprenderán al ver este tipo de mercancías en la fotografía, y cargas de este tipo se mueven casi a diario en el puerto del Callao, porque son cargas que claramente no ingresan a un contenedor,
Sin embargo, el tipo de logística que se tiene que hacer en ese tipo de cargas, en esta clase de cargas, deben de realizar un planeamiento previo, ¿no? Un planeamiento previo desde inicio a fin, desde que se recibe esa carga en el puerto del Callao o desde que se recoge la carga en el país de origen hasta la entrega en el punto final. En CAP hemos tenido casos de transportar mercancías de una altura de 6 metros con un ancho de 3 y un largo de 12 metros y ese tipo de cargas pues se debe realizar un estudio previo incluso antes de transportar la mercancía aquí a Callao. Se debe hacer algo llamado estudio de ruta. Y ustedes dirán, Cristian, ¿qué es el estudio de ruta? Pues muy sencillo. Tú con las dimensiones de la carga tienes que saber por qué camino o por qué avenida poder cruzar para no golpear alguna señal de tránsito o pasar por debajo de los puentes. Creo que todos aquí en las noticias pues, hemos podido ver quizás el accidente que hubo aquí en el puente Abancay, si no me equivoco, que un camión impactó contra una columna del puente. Bueno, casos similares pasan con la altura del puente, que un camión pasa por un lado donde no podía pasar y la mercancía termina golpeando la parte baja del puente, ¿no? Y esto pasa por no haber hecho un estudio de ruta previo. Y ese tipo de logísticas, como lo mencionaba, pues se planean. Se planean no solamente el estudio de ruta, sino también la logística de cómo descargar esa maquinaria, cómo realizar el trincado de la maquinaria, si va a ser una plataforma extendible, modular, cama baja, cama cuna, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Aarón, en Grupo Caloyisi nosotros contamos con experiencia en lo que llamamos carga proyecto. Sí, completamente. Sí, además, algo que estaba viendo era que, bueno, ciertamente, no es que todo se transporta vía marítima, sino también puede ser opcional, según la carga, Sí. transportarla aérea, Sí, ¿no? vía aérea, vía terrestre. De hecho, realizamos exportaciones a Chile, a Argentina, a Bolivia, vía terrestre. Exportaciones a Ecuador, vía terrestre. Cargas también voluminosas, vía terrestre, vía aérea. Va a depender mucho de las dimensiones del avión. Bien, hay tipos de aviones, aviones pasajeros, aviones cargueros, aviones charter, que es un avión exclusivo para un comprador. Y depende mucho de la mercancía, el planear la logística. Y lo que mencionaba, o Exactamente. sea, comprar una carga no solamente se trata ya vamos a tocar el tema de proveedores aparte, sino también es planeamiento de la logística Claro, desde el una inicio a fin. planificación de inicio a fin, exactamente. Exactamente. Pues bien, pues eso es un tema de transporte, un tema de transporte, un tema de saber qué clase de carga es, qué tipo de carga es. Y ahora veamos algo más pequeño, Ok. más adentro del contenedor. ¿Qué hay dentro del contenedor? Se preguntarán. Vamos al siguiente punto. Pero antes, Aarón, Sí, quisiera comunicarle a, a las personas que nos están viendo que al final de este webinar vamos a ver una ronda de preguntas, así que preparen todas sus preguntas, ya lo conocen, Aarón es el experto en el tema y puede resolver todas sus dudas. sí, adelante con las preguntas. De hecho, vamos a tocar ahora un tema que más de uno le va a interesar, que es el tema de embalajes y envases. Bien, porque pasa mucho que en las importaciones de Asia, de Europa, pues el embalaje tiene una ruptura, termina dañando el producto y esto pues desencadena la activación de una póliza de seguro y todo lo demás. Y es por no conocer algo bastante crucial, que es los riesgos, ¿de acuerdo? Los riesgos del producto que tiene de acuerdo al embalaje que utiliza. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que ustedes también manejen el conocimiento que vamos a tocar aquí, que es saber la diferencia entre un envase y un embalaje, porque no son lo mismo. El envase es lo que protege el producto, lo que contiene el producto de forma integral, y el embalaje es los materiales que utilizan y cubren los envases. Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico. El teléfono tiene una caja, ¿no? Ese es el envase del teléfono, digamos. Bien, mientras que el embalaje es la caja que contiene las cajitas de teléfono. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora bien, el envase debe tener etiquetado rotulado, código de barras, información nutricional. Esto aplica mucho en alimentos y bebidas. Si es reciclable o no es reciclable. Mientras que el embalaje va a depender, pues, también el tipo de producto que va a ser. Porque tenemos cartón, madera, plástico, paletas, aluminio, metal, diferentes bidones. Hay diferentes tipos de embalaje que contienen, que existen en la logística. Vamos al siguiente punto, porque para los embalajes el objetivo principal es proteger la carga justamente y hacer mucho más sencillo la logística de llevar la carga de un punto a otro. Vamos a ver el tipo de producto y los riesgos que pueden existir en cada tipo de producto. Bien, vamos a agarrar unos 4 al azar. Digamos textiles. Yo importo textil, ¿de acuerdo? Yo conozco los riesgos que pueden tener mi carga. Ejemplo de riesgos detectados para un tipo de producto textil: humedad,
insectos, polvo, suciedad, combustión, decoloración, luz. Entonces, el embalaje que debe de resguardar esta carga, pues debe de cumplir lo necesario para poder salvaguardar esta mercancía y que no le pase nada. Vamos a un tema de cueros, ¿verdad? El producto de cuero, ¿qué es lo primero que puede pasar? La humedad, dañar con un moho, quizás secado, rayado de cuero. Entonces el embalaje que debe proteger este tipo de productos debe ser lo necesariamente fuerte, o lo buenamente fuerte, para que no dañe finalmente el producto que está en su interior. Y por último, productos metálicos, ¿no? Los productos metálicos pueden corroerse, pueden oxidarse, pueden tener rayados, pueden tener golpes, pueden magulladuras y rupturas incluso del metal. Y esto también vamos a revisar qué tipo de embalaje puede usar para las cargas metálicas. Pero antes de revisar casos quizás que no son tan favorables para el embalaje, tenemos que saber también qué tipo de embalaje existen. Y ahora, en los tipos de embalaje tenemos dos cruciales: el embalaje interno y el embalaje externo. Y en el embalaje interno, como pueden ver, son los productos que embalan directamente y protegen al producto integralmente durante su envío, mientras que el embalaje externo es para proteger a los productos en la descarga, transporte, almacenamiento, logística, etc. También aquí hay un punto que rescatar, que hay productos en donde se utiliza el embalaje único, se llama eso en el transporte aéreo, cuando el embalaje interno es el mismo que el embalaje externo. Pasa mucho con los lubricantes que son transportados en bidones, ¿bien? Y el bidón termina siendo el embalaje interno y el embalaje externo a la vez. Se le conoce como embalaje único. Pues bien, un buen embalaje, ¿qué me facilita, Cristian? ¿De qué estamos hablando? Si al fin y al cabo quiero saber cómo me beneficia a mí. Pues sencillo. Un buen embalaje, voy a tomar 5 puntos aquí en el PPT. Un buen manipuleo de la carga, tanto para la carga como la descarga. Un buen almacenaje de la carga. Una unitarización y estibación de la mercancía. Es más sencillo estibar una sola caja con 20 teléfonos a que estibar 20 teléfonos unitariamente. Es por eso que el embalaje es muy importante. El flete más económico también. ¿Por qué razón? Porque es mucho más sencillo y también tengo menos riesgo, que lo vamos a ver pronto, de que se pierda cuando el embalaje lo protege completamente. Los fletes más económicos, ¿en qué razón, Cristian? Pues muy fácil. Las cargas que no están en un contenedor cobra el flete quizás por tonelada, por metro cúbico, cuando sobrepasan las dimensiones de un contenedor. En cambio, cuando es el flete por un contenedor, si el contenedor está medio lleno o súper lleno, pues el flete es el mismo. Entonces el flete termina siendo más económico en escala. Mientras que el punto E, que la prima de seguro es más barata, lo mencionábamos porque la pérdida o el riesgo aumenta cuando la carga no está bien embalada, en el sentido de que no está contenerizada, o quizás el riesgo termina aumentando cuando el embalaje no es el correspondiente. Y esto ayuda cuando de repente ya coordinas con tu proveedor para que te pueda enviar la carga, ¿no? O sea, no necesariamente de repente te puede decir, no, yo lo envío de esta forma, pero uno sabe que va a correr un Sí, riesgo. por Por eso es supuesto. necesario conocer qué tipo de embalaje vas a usar. Sí, el tipo de embalaje que usarás. Aquí en CAP incluso brindamos el servicio de inspección de calidad del embalaje una vez esté en la fábrica de tu proveedor, digamos, para que cuando llegue a Perú no te sorprendas de que terminan llegando embalajes como la siguiente diapositiva, por favor, Renzo. ¿Sí? Exacto, esa foto que estábamos mostrando, terminan siendo embalajes inadecuados o insuficientes, ¿verdad? Y la idea es que no te sorprendas con un embalaje en mal estado una vez llega aquí a Callao, hagas tu previo, hagas tu aforo físico, o incluso recibes tu carga ya en tu almacén y revises que las cargas están rotas o mal apiladas. Y esto pasa mucho por no conocer qué tipo de embalaje utilizar. O también, como lo mencionaba al inicio, de que el proveedor puede quizás abaratar costos del producto entregando un mal embalaje de mercancía. Entonces, toca poner en una balanza qué pesa más: Claro, pagar un mal embalaje o asegurar que tu carga tenga asegurar. buen estado. Por eso es necesario, bueno, en Grupo Calogistic contamos con Nechi, ¿no? Nechi es una certificadora de proveedores homologados, ¿no? Buscamos proveedores, los cuales homologamos, certificamos, que sean reales y sobre todo que te brinden confianza al importar. Sí.
No queremos que te sorprendas como sucedió en la anterior foto donde traían una carga en mal estado. Obviamente el seguro va a mirar eso y va a decir, bueno, señor, tenemos que conversar porque eso no va a pasar. Claro, ¿no? O sea, depende mucho también del tipo de póliza que tomes, depende mucho si la carga está asegurada o no está asegurada. También. Entonces, dentro de los riesgos de la logística existe no solamente que tu producto esté en buen o mal estado por la calidad del mismo, sino que también tu producto llegue aquí a destino en buen o mal estado por el embalaje mismo. Bueno, lo que es algo crucial. Sí, es algo Es algo crucial crucial. en la logística, conocer los modos de transporte, los tipos de carga, las clases de carga, ya sabemos ahora que es el general, perdón, el peligroso, el refrigerado, el frágil o lo voluminoso, y también el embalaje y envase, ¿no? Pues bien, al siguiente diapositiva vamos con los tipos de marca, por favor. Bien, en los tipos de marcas tenemos que conocer, ya sabemos lo que es el embalaje, perfecto. Ahora, dentro de los embalajes existen tipos de marca. Las marcas que van a identificar qué tipo de carga va a ser. Hay tres tipos de marcas. Comenzamos con el primero, que serían las marcas principales, las marcas estándares, en donde debe tener información del comprador, que es la empresa importadora, el número de referencia en el caso tengan, el puerto o aeropuerto de descarga en destino, digamos Callao, Lima, ¿no? Perú, y el número de bulto. ¿Para qué va a ser necesario esto? Y justo conversábamos antes del webinar con Luis. Hay casos en donde un importador, pues, tiene en su lista de empaque, en su packing list, 5 bultos, ¿de acuerdo? Y llegan 4 bultos, pues ya sabes que te falta uno. Pero no solamente con el packing list, si el embalaje tiene una marca estándar, una marca principal, en donde indique este es el número 1 de 5, 2 de 5 y sabes que hay 4 bultos, claramente te falta un bulto. Entonces, ese tipo de marcas te va a ayudar más que todo a la identificación rápida de tu mercancía. El siguiente tipo de marca son las marcas de información. Y este tipo de marcas, pues, lo debe tener también todos los embalajes porque van a indicar el peso bruto, el país de origen y el número de licencia de importación que aquí en Perú sería el RUC del importador. ¿De acuerdo? Entonces aquí funciona mucho de que aglomeran la marca de información con las marcas estándares, entonces ponen el RUC del importador, la empresa del importador y pues ya la aglomeran todo en una sola etiqueta. Mientras que las marcas de manipuleo, bien, son símbolos internacionalmente aceptados, significa estandarizados internacionalmente con un ISO, que lo veremos ahora con el ISO 780 de 1983. Y no quiero sonar un poco de historia aquí, pero es importante que sepamos que existen este tipo de pictogramas, porque este pictograma no solamente ayudará a saber cómo transportar la carga, sino también a cómo manipularla, cómo almacenarla y al fin y al cabo, pues que no sufra daños en el camino. Hablábamos un poco en las clases de cargas frágiles, ¿no? Las clases de cargas frágiles deben de tener su pictograma de mercancía frágil, como lo vemos ahí en el PPT, que es la copa, ¿no? Frágil, porque el manipuleo, el transporte y el almacenamiento de la carga frágil no es igual que una carga no frágil. Vamos, ejemplo, con otro pictograma. Hay cargas que deben de almacenarse debajo de un techo, es decir, protegerse al calor. ¿Qué tipo de cargas? Pues fácil, las cargas que son, digamos, gases inflamables, líquidos inflamables, que llegan a una temperatura, ¿de acuerdo? Y pueden generarse alguna combustión de la mercancía. Entonces, estas cargas generales, además de su pictograma de carga, digamos, clase 2.2, pues tienen que tener su pictograma de protegerse bajo el sol. Bien, y así pues hay diferentes pictogramas que lo pueden buscar en internet, incluso con el ISO 780, 1983, en donde estandarizaron en esa fecha pues todos los pictogramas usados. Sí, y Aarón, nosotros como empresa contamos con el servicio de almacenaje y es algo que he visto que usan mucho los que trabajan en el proceso de almacenamiento porque, claro, nos ayuda a apilar de manera correcta, Sí, porque obviamente el cliente quizás no te da el dato, no te dice que su carga es frágil, pero nosotros bajo el rotulado, la marca, vamos a completamente. ver que es frágil, ¿no? Y saber cómo apilarlo. O sea, Sí. es algo importante que debería estar en tu producto. Este producto, sí, o sea, al fin y al cabo el importador, si bien es cierto, debe de conocer su mercancía o puede conocer su mercancía, pues los profesionales de la logística que somos nosotros debemos de también reconocer los pictogramas que tienen los embalajes de los productos, que si es frágil, que si se coloca bajo la sombra,
incluso si se puede apilar o no. O sea, hay diferentes tipos de pictogramas. Hablaste sobre almacenar bajo la sombra, ¿verdad? Ujú. Bueno, queremos comentarle también a aquellos que nos ven que nosotros contamos con un almacén de más de 2000 metros cuadrados techado, Almacenamiento con, techado, con sí. seguridad constante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y por eso con seguridad podemos conversar de este tema, ¿no? De los pictogramas, Exactamente. del asegurar un buen almacenamiento, un buen manipuleo, porque pues de nada sirve hablar de estos temas si es que no tenemos la práctica aquí en oficina, aquí en CAP. Exactamente. Pues perfecto. Dentro de esas etiquetas, ya terminamos con las etiquetas más estándares, más generales, que todo importador debe conocer. También hay etiquetas que van con la tendencia del mercado. Vamos a la diapositiva del etiquetado ecológico. ¿Qué son las ecoetiquetas? Se preguntarán. Pues las ecoetiquetas, bien, son etiquetas que promueven el tema ecológico, ambiental, y que es una etiqueta de hecho voluntaria por parte de las empresas que deciden apostar por este tipo de iniciativas para poder también cautivar a los consumidores en ser una empresa socialmente, ecológicamente consciente y que tiene una repercusión ecológica sostenible en sus productos. Siguiente punto, por favor. Y aquí vamos a hablar un poco para el transporte aéreo, porque así como hay transporte marítimo, hay transporte aéreo. Y las marcas especiales de transporte aéreo son estandarizadas por la IATA. ¿Qué es la IATA? Es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, un poco traducido ya al español. ¿Qué requiere la IATA dentro de tus marcas, dentro de las marcas especiales e imprescindibles para el transporte aéreo? Pues para empezar, el nombre de la compañía aérea, si es que se va con LATAM, Avianca, Plus Ultra, Caribe, Copa, etcétera, etcétera, etcétera. El número de la carta porte aéreo, que es la guía aérea. Bien, el destino hacia dónde va dirigida esta carga, si es Bogotá, BOC, si es Lima, LIM, si es Miami, MIA, y así, etcétera, 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 que estos son códigos ya estandarizados también por la IATA, así como el número total de bultos o el número total de envíos ya realizados dentro del paquete. Pues bien, hasta ahí culminamos con lo que son ya marcas, ya sabemos lo que son envases, embalajes, ya sabemos lo que son los tipos de cargas, las clases de cargas, y vamos a tocar un poco lo que son ya hablamos de importación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de las exportaciones. Vamos a hablar qué tipo de carga se generan en Perú, qué tipos de mercancías son exportadas por Perú. Perú exporta productos tradicionales como no tradicionales. ¿En qué se diferencian? Productos que son procesados como productos que no son procesados. Bien, ¿qué tipos de cargas? En la siguiente diapositiva veremos. Hay transportes desde cajones de madera con instrumental médico por dentro, telas en fardos, harina en polvo, bueno, harina de pescado que se exporta bastante desde Perú, café en granos, confección, etcétera, etcétera, etcétera. En la siguiente, y vamos a ver un poco acá, si me ayudan, si es que se puede también hacer zoom a la imagen, y si no, no hay ningún problema. Pues en la foto donde dice gas natural licuado, pueden ver allí un buque, lo que hablábamos hace poco, el buque para carga gasífera, ¿no? Que es la carga de gas, que es la carga de GNB. Bien, vamos ahora a la derecha, donde hay un buque de carga a granel, y como pueden ver lo que conversábamos, son buques que no tienen espacio para guardar contenedores por encima, sino son contenedores, son buques especializados para guardar la carga seca a granel. Así como mandamos concentrados de cobre y zinc desde Ancash, mandamos granos desde el Callao en APM Terminals. ¿Por qué? Porque en Callao también hay dos terminales, DP World y APM. APM es un terminal de multiservicio que maneja tanto carga voluminosa, carga a granel, y pues DP World es más contenerizada. Pues bien, eso sí lo dejo como dato, no va a estar en el examen. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues en las exportaciones perecederas de Perú, en las exportaciones perecederas de Perú tenemos productos frescos, productos procesados, productos orgánicos y secos y productos en grano. Y pues estos son un poco los productos que están seleccionados en cada clase de carga perecedera. Y como ya sabemos, a través de este webinar, la carga perecedera son cargas que están expuestas a factores externos biológicos que pueden degradar o afectar el producto que se transporta. Pues bien, hasta aquí creo que ya están aprobados en el examen, ya saben lo que son los tipos de carga, las clases de carga, hablamos de embalajes, hablamos de envases, hablamos incluso de marcas y etiquetados. Creo que es un gran resumen que hemos preparado para ustedes, para que sepan al menos de manera superficial lo que estamos tratando de mostrar en este webinar, que es la logística ya en magnitud.
Ya no se trata simplemente del procedimiento de una importación, sino ahora vamos a hablar también de qué tipo de embalaje utilizar. Sí, exactamente. Pero me gustaría de repente que producción pueda compartir nuestras redes sociales, nuestro número de contacto y también que ya los que nos están viendo, dejen sus preguntas sobre este tema. Yo creo que es muy importante conocer cómo transportar tu carga. Esto yo lo veo más como el tema de que no seas sorprendido en algún momento. Exactamente. No te puedan decir, no, no te preocupes, yo te envío la carga así, embalada en una caja y punto. Sí, esto va, de hecho, para conocer un poco más. Pasa mucho que los importadores cuando están comenzando se dejan mucho guiar por el proveedor y no buscan una asesoría en Perú quizás o en el país de destino, y esto puede traer consigo afectación a la mercancía que tú mismo estás comprando. Hemos tenido casos de importadores que han importado la carga con un embalaje algo débil para la carga que transportaban, y esto trae consigo afectación de la misma carga. ¿Por qué? Conversábamos también ayer. El contenedor en el mar no va quieto. El contenedor en el mar va meciéndose como es un buque, y dentro de este buque pues también pasa por tormentas, pasa por lluvias, pasa por sequedad. Entonces la mercancía tiene que tener un embalaje fuerte y suficientemente capaz de poder transportar la mercancía de un punto A a un punto B de manera segura. Muy bien, y empezaron las preguntas, Aarón. Así, Andy perfecto. Flores nos pregunta, si quiero realizar una importación de papel desde Brasil, Ajá. ¿por qué no viene vía terrestre? Nos comenta él. Mira, vía terrestre desde Brasil. De hecho, Brasil es un país gigante. Brasil es un país muy grande y debes de conocer dónde está la fábrica de papel para saber a través de qué lugar lo puedes mandar. Acre es la frontera que tenemos con Madre de Dios, y pues la frontera que tenemos en ese punto es algo alejado de donde están las fábricas más principales de Brasil, que es el sur este de Brasil, que es donde está Sao Paulo, donde está también el puerto de Santos, ¿de acuerdo? Ahí están las principales fábricas, es el puerto, uno de los principales puertos de Brasil porque justamente está cerca de la zona industrial de Brasil. Mientras que Acre normalmente exporta más productos frescos, como pueden ser carnes, pescados. Entonces la carretera interoceánica que conecta Brasil con Perú no es tan útil para cargas que requieran al menos un tratamiento tan especial como el papel, ¿no? El papel, de hecho, pues va a enfrentar las lluvias de la selva, va a enfrentar la sequedad de la selva. Entonces es importante también conocer dónde está la fábrica para recomendarte cuál sería el modo de transporte ideal para ese tipo de carga. Exactamente. Claro, Brasil es grande, entonces no puedes coger de repente una fábrica que está cerca a Perú y querer traerla por... Sí, a ver, lo puedes hacer, pero de que caro, caro te va a salir. Es que claro te Entonces, va a la costar. intención es que también, pues, el producto que llegue aquí a Perú o que tú quieras importar llegue a un precio competitivo para que también lo puedas vender, porque la intención es que tu producto que importes, pues, lo pueda tener rotación de producto, y esto, pues, va de la mano, por supuesto, el costo de transporte que tengas para transportar esta mercancía. Entonces, va a depender mucho del modo de transporte que utilices, los costos que se pueden aumentar o disminuir. Otra pregunta más, Aarón. David nos pregunta, buenas tardes, si la aseguradora detecta un mal embalaje, la aseguradora no va a asegurar la carga, no va a proceder a asegurar la carga. Bueno, va a depender mucho de las cláusulas que tenga tu seguro, sinceramente. Hay tipos de cláusulas, clase A, clase B, clase C. Depende mucho de la mercancía también, la suma asegurada o la prima que debas de pagar. Y pues ese aseguramiento de la carga tiene condiciones de seguro. Si has asegurado tu mercancía, lo primero que tienes que hacer es considerar y preguntar, en el caso no te lo hayan dado, cuáles son las exclusiones o las consideraciones que tienen para asegurar esa carga, ¿no? Y si te piden quizás, ¿sabes qué? Un embalaje de madera o un embalaje de cartón corrugado, reforzado, pues tenemos que seguir esos estándares que nos pide la aseguradora para, en el caso suceda un incidente de la carga, pueda cubrir realmente el seguro. Marco nos comenta, bueno, sí, Marco, la verdad es que nosotros realizamos webinar todos los meses. Él nos comenta que si podemos hacer un webinar de régimen más recurrentes. Sí, contamos con especialistas sobre el tema, con profesionales, contamos con un representante aduanero de más de 34 años de experiencia, tenemos tu profesionalismo con conocimiento en muchas áreas de trabajo de la logística. Así como tenemos también una persona capacitada en el transporte El de carga transporte peligrosa. terrestre, carga peligrosa. En CAP somos más de 60 familias trabajando para mejorar la logística de los peruanos, y creo que hay personas capaces y profesionales para dar
diferentes charlas de diferentes temas que ustedes, al fin y al cabo, gustan saber. Y quizás marcando la diferencia, eso es lo que nos hace diferente al mercado. Sí, bueno, Totalmente de hecho lo que profesionales. buscamos nosotros como CAP es facilitar la logística a las personas, a las empresas, a las personas emprendedoras que quieran recién importar o que ya saben importar y quieren mejorar sus importaciones o quieren mejorar la logística, pues CAP tiene la infraestructura necesaria para hacerlo. Tenemos almacén, transporte, agencia de aduana con código propio, agencia de carga con código propio, asociaciones internacionales que están a disposición de las personas que quieran realmente conocer un poco más de nosotros. Nos pregunta Brian y nos dice, ¿se puede reutilizar un pallet de una importación para una próxima exportación? Muy buena pregunta, Brian, ¿verdad? Sí, Brian. Muy buena pregunta, Brian. ¿Qué pasa? Los pallets de madera de exportación deben de estar certificados por SENASA. Deben de pasar una fumigación, ¿de acuerdo? Una fumigación certificada en donde tienen que tener un sello de fumigación. Y con este pallet ya sellado, con este pallet ya fumigado, tienes que tener un certificado de fumigación. En el caso te lo pidan, no, normalmente no te lo piden, pero sí es necesario para que pueda salir el pallet de exportación hacia afuera, hacia el exterior. ¿Por qué? Pallet que no esté certificado puede tener plagas que en el país de destino muchas veces también no aceptan. Brasil, por ejemplo. Brasil es un país bastante protegido con leyes que aseguran que las cargas que lleguen a Brasil no tengan ningún patógeno externo que conlleven plagas o algún bicho que pueda afectar la fauna de Brasil. Entonces Brasil, a todas sus mercaderías que son importadas hacia el Brasil, pues deben estar, sí, fumigadas correctamente. Si son pares de madera, si son pares de plástico, pues no. Algo que acabas de decir de repente en Brasil, conocer sus normas, pues también quiero comentarle de que nosotros como empresa, como agencia logística, contamos con socios internacionales, los cuales también nos mantienen siempre al tanto de sus cambios que hay en sus países para Sí, recibir las importaciones. dentro de este planeamiento de logística que tienes que hacer al momento de importar o exportar un producto, debes de conocer qué requisitos debe tener tu mercancía, el embalaje de la mercancía, cómo debe ir embalada la carga hacia Brasil, China, Chile. No solamente se trata de que la carga salga de Perú, sino que la carga llegue bien al país de destino y que logre cumplir todos los requisitos legales que debe de tener esa carga para que llegue finalmente al comprador o al importador, ¿no? Exactamente. Nos pregunta Marian, hola, ¿tienen experiencia con manejo de animales vivos? ¿Algún alcance sobre ello? Animales vivos, las tarifas el manejo de animales vivos es completamente diferente a una caja que no tenga vida, porque aquí ya estás hablando de algo pues mucho más valioso, mucho más sensible. El transporte, inclusive los embalajes para el transporte de mercancías, bueno, mercancías no, perdón, de animales vivos, pues trae consigo desde el terminal aéreo hasta el flete aéreo que tú pagas a la aerolínea, es completamente distinto a una carga general. En el caso de caballos, en el caso incluso de mascotas o de animales, que hemos tenido casos donde hemos enviado una mascota desde Lima a España, pues tiene un procedimiento detrás, que es pues darle, ir con un veterinario al aeropuerto, tratar de sedarle al animal para que no tenga estrés durante el vuelo. Obviamente un animal vivo tiene mayor prioridad que una carga general, entonces se le da más prioridad en el avión que a una carga que es, digamos, repuestos de un automóvil, entonces el animal vivo sale primero en el primer vuelo que exista hacia Madrid, digamos. Y una vez en Madrid, también hay una logística de por medio. Nuestra representación en España va con un veterinario hacia el aeropuerto, recibe el animal vivo, revisa si el animal vivo tiene algún estrés post vuelo y a raíz de toda esa logística también, como les digo, se planea. Así, si quieres mandar un repuesto de automóvil o tu mascota cuando te vayas del país, pues toda la logística se planea y se busca que, en el caso de animales, sufran lo menos posible y en el caso de cargas, lleguen lo más rápido posible a su destino. Sí, algo que nos pregunta Rosario, bueno, antes quisiera decirle cuando dices la palabra se planea o no, es un planeamiento, es que el grupo Car Logistic no solamente se encarga de dirigirte o ayudarte, sino que te asesora, o sea, te acompaña en todo el proceso de la logística, de inicio hasta fin, como se puede decir, desde que compraste tu carga hasta que llegó a la puerta de tu local. En el caso de importaciones, desde que compraste tu carga hasta que llega a la puerta de tu local, y en el caso de exportaciones, desde que exportas tu carga o recogemos tu carga hasta que la carga llegue bien a destino.
Entonces, en base a esa pregunta, Rosario nos dice, ¿los equipos que contienen batería como parte del equipo requiere permiso especial? Sí, de acuerdo. Va a depender mucho de la clasificación que tenga el producto. Esto va a depender del, como lo mencionaba, el MSDS, que es el documento de seguridad del producto, en donde quizás, si es que lo tienes de parte del proveedor, en el casillero número 14 vas a poder revisar el UN 3480, que son productos que tienen baterías dentro. Y depende mucho, no todas las baterías tampoco son mismo, depende mucho de la batería, que es el voltio, el amperaje, el gramo, el peso de la batería, si es que esta carga va a ser catalogada como peligrosa o no peligrosa. Entonces va a ser importante que tengas ese documento para poder catalogar si la carga es o no peligrosa. Sí, Rosario también nos comenta que ella importa productos químicos, pero ahora está en el proyecto de traer un kit de panel solar para uso de la empresa. Rosario, yo lo que te recomendaría es que seas parte de nuestra asesoría, déjate asesorar por los expertos, ahí aparece justo el correo, va a aparecer el número de teléfono y te pongas en contacto con nosotros, o también esperes al final donde te vamos a entregar el enlace para que puedas registrarte y por ahí también poder hacer las consultas Sí, respectivas. los invitamos a todos a que puedan registrarse porque además de tener el certificado de participación, tienen por supuesto también un resumen bastante bonito de todo lo que hemos hablado el día de hoy y también nuestros números de contacto en el ebook. Acá estaba también nuestro número de celular, en donde pueden escribirnos de manera completamente libre las dudas que tengan y pues vamos a dirigirlos con un asesor comercial. Sí, nuestra misión es asesorarte. Nosotros hemos nacido, o sea, la misión, cómo se inició Grupo Cal Logistics es brindar asesoría. Por CAP eso CAP, significa consulta y asesoría personalizada. personalizada. Una pregunta más, Seferino Puma nos pregunta, ¿cuál es el inconveniente de importar carga suelta o pallets en carga consolidada? El inconveniente. Bien, ¿qué sucede? Al ser un contenedor compartido, tú compartes el espacio del contenedor con otros tipos de carga. Las cargas que colindan con tu mercancía no sabemos qué tan bien embaladas estén. Bien, no sabemos qué tan bien embaladas estén. Entonces, esto puede traer como consecuencia quizás un daño colateral de la mercancía hacia ti. ¿De acuerdo? Entonces, es uno de los peligros que pueda generarse. Es por eso que cuando va con carga consolidada, con mayor razón, tener un embalaje fuerte y una paleta ensunchada, enfilada, con cajas fuertes, para que en el transporte marítimo que te vaya moviendo de un lado a otro, pues logre pues, llegar bien a su destino. Exactamente. Bueno, Marco, te comento que nosotros ya tenemos presencia en Chancay, así que tenemos ya la puerta abierta para todos ustedes, ya con las nuevas operaciones de Chancay. Justo nos preguntaba sobre el drawback. Sí, bueno, síguenos porque va a haber novedades muy interesantes para todos sobre el puerto de Chancay. Una pregunta más, Mayra nos pregunta, bueno, en realidad Mayra no nos pregunta, sino que Mayra nos acaba de decir, es lo importante de trabajar con una empresa ya con experiencia, ¿no? Que ella importa repuestos para GNB y GLP y acaba de pedir una cotización. Mira, Sí, excelente. acaba de pedir una cotización. Ya el equipo comercial debe estar atento a ello ahora mismo. Ya se van a poner en contacto contigo, Mayra. Ahora me preguntan por acá. Creo que, a ver, esta pregunta es interesante. De repente yo tampoco no lo sabía. Dije si se puede importar pirotécnicos como chispitas mariposa. Bueno, lo hablamos en el webinar pasado, que el tema de las pirotecnias son mercancías prohibidas. Bien, las mercancías prohibidas son mercancías que ni con permiso la vas a poder importar. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado con las ofertas que recibamos de proveedores. Además de eso, pues una buena asesoría previo a la compra, porque puedes quizás verte involucrado en una compra de una mercancía prohibida, que al fin y al cabo lo que va a generar es no poder nacionalizar la carga y pues que tu carga se quede en el puerto o aeropuerto. Exactamente. Por eso es importante que te dejes asesorar. Muy bien. Si tienes el monto para importar, cuenta con nosotros que te vamos Tienes a nuestro ayudar. número, nuestro correo electrónico en donde puedes lanzar tu consulta, pregunta, duda y pues gustosos vamos a poder ayudarte en lo que podamos. Muy bien. Entonces, hemos finalizado con este webinar. Vamos a compartir ahorita el enlace para que se puedan ustedes registrar para su certificado. Antes me comunica producción que hay que tomarnos una foto. A ver si pueden activar su cámara para tomarnos una foto. Nos Nos encantaría que estén encantaría. todas sus cámaras y poder conocer a las personas que están detrás de la cámara. Y pues por supuesto también invitarlos al siguiente webinar, ¿bien?
Y aprovecho mientras la gente se está activando las cámaras, que puedan escribir en el chat, bien, qué tema les gustaría poder tocar en el siguiente webinar, porque este tipo de webinars, de charlas, son de manera mensual. Entonces, nuestra intención es que no solamente sea sencillo o rápido de hacer, sino es que sea útil de hacer. Útil para ustedes, útil para quien recibe la charla. Entonces, les invito a todos a dejar sus ideas por el chat del Zoom. ¿Qué tipo de carga, qué tipo de temas les gustaría de revisar el siguiente mes, en noviembre? Doy ejemplos, ¿no? Drawback, cargas peligrosas, cómo realizar una exportación. Hay diferentes temas logísticos que con ustedes salen nuevas ideas y nuevos temas que pueden. Sí, bueno, ya tenemos uno de Marco que siempre nos comenta que quiere saber sobre regímenes más recurrentes. Bien, Yo creo que es un tema muy importante para bastante. poder tocar, bastante importante. Sí, régimen aduanero vuelve a pedir Marcos. Es algo que creo que él está muy interesado de repente, ¿no? Y me alegra Marco porque eso te va a motivar a seguir aprendiendo, no solamente aquí en este webinar, sino también en otros canales de información que puedes tener en blogs, en internet, en cursos, charlas o webinars como el nuestro, que al fin y al cabo lo que buscamos es enseñarle a gente que está interesada en la logística. Ahora sí, ¿nos preparamos para la foto? ¿Sí? Listo, entonces vamos a la cuenta de tres. ¿De acuerdo? A las tres, uno, dos, tres. 3. Muy Ya bien. estamos para la foto. Gracias por la foto. Gracias a todos, gracias a Sí, todos, gracias a todos, perdón. gracias a ti también, Luis, por el tiempo que tuvimos hoy. Sí, gracias a todos por ver este webinar, por tomarse el tiempo para aprender un poco más, es importante para ustedes. Y los animamos de repente que se pongan en contacto si es que tienen algún requerimiento próximo o de repente trabajan con su empresa de importaciones y quieren saber más de nosotros para poder agendar una reunión, escríbanos al número que va a aparecer en pantalla o al correo para poder agendar una reunión con ustedes y informarles sobre nuestros servicios que ofrecemos. 946-243-145. 145, Bien. exactamente. Y ahora se le va a entregar el formulario. El formulario, ¿verdad? En el Zoom. No olviden, por favor, inscribirse allí donde van a recibir. Perfecto, ya lo mandaron. Ya lo mandaron, Ahí sí. está el formulario. No olviden darle clic, inscribirse, donde van a recibir su formulario de participación y también el ebook, que es el documento virtual de las diapositivas que hemos visto Si hoy. no logran escribirse, por favor, igual escríbanos al número que le hemos comentado hace un momento y digan que participé en el webinar. Por favor, me brindan información sobre ustedes y aparte también me dan mi certificado. Perfecto. Muchas gracias por vernos. Hasta el próximo webinar. Gracias, chicos. Hasta Gracias a luego. ustedes. Chao.